a compartir pantalla para hacer la presentación. Necesitaría que me confirméis que estáis viendo la presentación en modo pantalla grande. Bien, Se ve, sí. perfecto. Pues Sí, se ve. voy a intentar explicar la hoja de ruta y un poco los motivos que nos han llevado a hacerla desde la Asociación Europea de Áridos. Hace aproximadamente 2 años y medio se creó dentro de la Asociación Europea de Áridos un grupo de trabajo, una task force de mitigación y adaptación al cambio climático. Me tocó a mí coordinar esta task force y el primer trabajo que hemos hecho es esta hoja de ruta de la neutralidad climática de la industria de los áridos neutros 2050. Esto es una primera edición de la hoja de ruta porque mi compromiso es reeditarla y cambiarla y perfeccionarla en el futuro próximo, cuando haya más conocimiento y podamos integrar todo el saber de otros países, porque ahora mismo realmente el conocimiento en materia de cambio climático y de neutralidad climática en los áridos es muy incipiente, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Es un documento que hemos desarrollado internamente, lo hemos hecho sin ningún consultor, hemos participado más de 10 países, es un documento que tiene 49 referencias técnicas, ha sido aprobada por la Asamblea de Delegados de Aggregates Europe, apoyada por el presidente y desarrollada dentro del marco del proyecto europeo DG EcoQuarry, que es un proyecto del H2020 de la Unión Europea que estamos coordinando desde España. Y por otro lado, la hemos concebido como un documento en inglés, pero que es un documento que está a disposición, como veréis luego, de todos los países de la Unión Europea de productores de áridos para traducción. Entonces, evidentemente, nosotros que hemos desarrollado el documento, básicamente, pues lo primero que hemos hecho ha sido traducirlo al español, pero de hecho ya me consta que se están elaborando traducciones. Bueno, de hecho ya existe la traducción al euskera del documento resumen y se está trabajando en las traducciones al catalán y al gallego, si no me equivoco, pero también en otros países. No os voy a explicar, porque todos conocéis la industria de los áridos, cuál es el ciclo de vida de los áridos. Pensar que este documento tiene varias finalidades, tiene una finalidad interna de centrar a la industria y ponerla en marcha, pero también tiene una finalidad externa de explicarle a los interlocutores políticos europeos, nacionales y regionales en toda Europa, cómo es nuestra industria y cómo contribuye en su ciclo de vida a los objetivos de lucha contra el cambio climático. Entonces, obviedades para nosotros como son la exploración, la extracción, el tratamiento, la producción de materiales, el diseño, de la producción, el uso y reutilización, la recogida, el reciclado, pues realmente esto hay que explicarlo para que entiendan que la circularidad del proceso es importante, pero también para que se entienda que la circularidad del proceso no resuelve las necesidades ni de lejos de áridos en Europa ni en el mundo. Y por otro lado, también para explicar que el ciclo de vida de los áridos, la mayor contribución que tenemos a la neutralidad climática es la durabilidad de los áridos. Este documento, que lo tenéis disponible en la web de la Federación de Áridos, en áridos.info, lo podéis descargar, es gratuito, y hay un documento principal y un documento de resumen en castellano ya disponible. Está basado en todas las iniciativas de la Unión Europea sobre cambio climático. Uno de sus primeros posicionamientos es explicar a terceros que somos un producto esencial para la mitigación y la adaptación al cambio climático en la Unión Europea. Es decir, que somos un producto que tiene gran disponibilidad, que tiene una producción, como veremos, de baja huella de carbono, que tenemos un proceso productivo circular, que podemos actuar en rehabilitación y en biodiversidad, etcétera. No voy a entrar al detalle porque me interesa más explicar los conceptos. Y por otro lado, somos un producto imprescindible para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, esta figura es una figura que tenemos, que tiene un origen europeo, pero que también está integrado en la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales.
Si descomponemos el proceso de producción de áridos en cuanto a las emisiones de CO2, podemos hablar básicamente de 4 fases, que son la fase A1, lo explico porque luego entraré en ello, del suministro de materias primas, es decir, preparación del terreno, extracción, pero también el cierre del bucle por rehabilitación y restauración. La fase 2, que es el transporte de materias primas a la planta, manipulación, carga y transporte interno. La fase A3, que es la producción de áridos, que tanto en la planta de tratamiento como la fase de almacenamiento y luego carga. Y por otro lado, otra fase que también está vinculada a la producción, que puede ocurrir tanto en una explotación de áridos naturales como por separado, es el reciclado tanto de áridos, o sea, de escorias, lo que conoceríamos como áridos artificiales o manufacturados, o de residuos de construcción y demolición, es decir, áridos reciclados. La fase de A4, como vamos a ver, es muy importante el transporte de áridos, pero por criterio, la mayor parte de declaraciones ambientales de producto están calculándose de cuna a puerta, es decir, de A1 hasta salida de A3, y la parte A4 es una parte importante, como veremos, pero que no entra dentro del propio cálculo de emisiones, aunque hay que tenerlo en cuenta. Otra cuestión importante en el ciclo de vida de los áridos es nuestra cadena de valor. Si os fijáis en la gráfica de la izquierda, pues por ejemplo podemos decir que la producción de áridos naturales, si siguiéramos el viaje desde de una roca, desde el frente de cantera, el frente de la gravera, hasta el acopio, pues podemos decir que ese tránsito, salvo stocks intermedios aparte, pues es de un día de producción y almacenamiento, que luego en el almacenamiento puede estar de días a meses. Luego el transporte externo normalmente es un día, salvo que hagamos un transporte a muy larga distancia. La integración en productos de construcción, ya sea hormigones, morteros, etcétera, pues puede ser o desde ser directa, como en el caso de los áridos no ligados, hasta pues estar una semana, porque tampoco nuestros clientes tienen grandes depósitos tampón para suministrarse. Hacemos un suministro just in time. En la fase de construcción, pues puede ser desde inmediato en el caso de pues, una subbase o una base, a pocos días en el caso de que hubiera un almacenamiento intermedio. Pero lo que es muy importante y muy relevante en nuestro caso es la fase de uso. La fase de uso nuestra puede ir, en los casos, diría yo que mínimos, en el entorno de 10 años, a fases de uso de más de 200 años. Entonces, podemos decir que si nosotros nuestra huella de CO2 la repartiéramos no solo en la fase de producción, sino en todo el ciclo de vida de los áridos, que luego se cierra por la fase de demolición y la fase de reciclaje y valorización, pues estaríamos hablando de un producto que por año de uso tiene unas emisiones muy bajas, ahora lo veremos. Por otro lado, que es un producto 100% reciclable, es decir, en una fase de demolición selectiva, nuestro producto se podría, si se hace esta demolición selectiva correctamente, reciclar infinitas veces. Es un producto de muy alta durabilidad, como hemos visto, cuya incorporación a las obras pues es, digamos, tan larga como sea la vida útil de la propia obra. Tenemos una enorme cadena de valor y, por otro lado, y esto es muy importante, como explicaré después, el enorme volumen de áridos que producimos y suministramos. Hemos estudiado las categorías de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que podríamos llamar como el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3. Tenéis la tabla en la guía, yo no voy a entrar en el detalle porque si entro en este detalle no puedo explicar otras cosas. Y por supuesto, estamos planteando que todo este trabajo, todos los cálculos de huella de carbono, de análisis de ciclo de vida, de DAP, etcétera, pues se basa en procesos normalizados, reconocidos, certificados, etcétera, etcétera. Es decir, hemos intentado huir de hacer trampas al solitario, intentando minimizar los valores que puedan arrojar los áridos. Los que habéis participado en la DAP Áridos ya estáis familiarizados con este gráfico, donde cada uno de los distintos parámetros de la declaración ambiental de producto se reparte entre las fases A1, A2 y A3 que he explicado antes. Ahora no merece la pena que entre en esto.
por otro lado, a la hora, como os decía, a la hora de elaborar esta hoja de ruta, pues la verdad es que hemos intentado bucear en todo lo documentado, no solo en Europa, sino también en el mundo. Y os tengo que decir que realmente el desarrollo en el sector de los áridos es muy incipiente. ¿Por qué es muy incipiente? Entre otras cosas, por los propios números que hay en la gráfica. Estamos hablando, fijaros que aquí teníamos más ejemplos más antiguos, por ejemplo, casos de Estados Unidos de principios de la década de 2010, pero los hemos descartado para centrarnos en procedimientos más recientes que pueden ser más homogéneos a la hora de calcular las emisiones de CO2 equivalente para áridos. Y podéis ver que estamos hablando en un nivel máximo de cuna a puerta, pues que no llegamos a los 10 kilos de CO2 equivalente por tonelada de áridos. El valor promedio de todo lo que hemos encontrado que era reseñable nos ha llevado a 4,7, que es un pelín más alto que el valor que sacamos en la DAB de áridos naturales en España. Pero insisto, esto es, como os decía antes, esta hoja de ruta, mi intención desde el mismo día que empecé a hacerla, porque podríamos haber intentado esperar a tener más conocimiento, pero como el conocimiento está en desarrollo, pues a la hora de la verdad hemos valorado que era mejor salir al ruedo con la información disponible, la mejor y la más objetiva, y luego intentar perfeccionar lo que aquí decimos con datos reales, proyectos que midan, etcétera. Entonces, realmente el valor promedio para áridos naturales que hemos encontrado al hacer este estudio, pues estamos hablando de algo menos de 5 kilos de CO2 por tonelada de áridos, un valor medio de 4,7. Fijaros cómo es la cosa, que la única DAB que hay ahora mismo conocida, o por lo menos a la que yo haya tenido acceso, y ya os digo que hemos trabajado con un equipo de gente que ha buscado mucho, no puedo jurar que no existe otra DAB que coja los áridos reciclados o los manufacturados o artificiales, pero realmente a estas alturas no la hemos encontrado. Estaré encantado si cuando la haya en otro país o aquí, pues podamos incorporar nuevos valores al estudio. Pero veis que al final los valores importantes para reciclados y manufacturados provienen de la DAB que hemos hecho en la Federación de Áridos. Claro, nosotros, y lo hablaba de hecho con Daniel esta mañana, que hemos coincidido un rato en el ministerio, nosotros ahora mismo hemos obtenido un valor promedio de la cuna a la puerta, A1 más A2 más A3, de 4,7 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de áridos naturales. No hemos calculado el impacto del CO2 en el transporte al cliente, que es importantísimo, y que, de acuerdo con algunos estudios que proceden de Francia, respaldados por Deloitte o Deloitte, depende de quién lo diga, son 4,2 kilogramos de CO2 por tonelada. Es decir, que podéis ver que casi lo que es nuestras emisiones de producción son equivalentes a las emisiones de transporte. Es decir, que sumando las dos, poniendo los áridos en la puerta del cliente, estaríamos hablando de 8,9 kilogramos por tonelada. Este número es muy importante porque, claro, nosotros podemos implicarnos en una labor de ruta de neutralidad climática, podemos y debemos, para reducir lo que controlamos nosotros, que es ahora mismo la 1 más A2 más A3, es decir, lo que pasa en nuestra explotación, en nuestro centro de producción. Pero evidentemente, mientras no se descarbonice el transporte por carretera, porque en España el transporte fundamentalmente, como sabéis todos, es por carretera, pues mientras esto no se descarbonice, pues tenemos dificultades para poder reducir este valor. Y además tenemos un problema añadido, que siempre cuento y que es muy importante y que de hecho tiene que formar parte clave de nuestra acción de lobby con las administraciones. Es que, de acuerdo con las estadísticas de la UEPG, nosotros estamos ahora mismo prácticamente aumentando 1 kilómetro por año por decisiones, por agotamiento, digamos, de los recursos de áridos próximos a los clientes
y en los procesos de renovación de explotaciones, de nuevas explotaciones, nos estamos teniendo que ir más lejos y estamos incrementando la distancia de transporte en prácticamente 1 kilómetro por año. Es decir, que puede darse la paradoja de que pudiéramos llegar a ser neutros internamente y que, por otro lado, el A4 se nos fuera disparando poquito a poco, con lo cual el sumatorio podríamos llegar a un sumatorio neutro. Y esto lo tenemos que poner de manifiesto porque la componente del transporte depende de la disponibilidad de tecnologías de transporte descarbonizado y de que no nos manden al quinto pino a producir los áridos para luego traerlos donde siempre. Entonces, esto es muy importante que pongamos en valor, porque si las políticas europeas, mundiales, españolas, autonómicas, tienen como eje central la lucha contra el cambio climático, lo que es absurdo es que la propia acción de las decisiones administrativas vayan en la dirección exactamente contraria. Esto es un tema muy importante que tenemos que poner en valor. Si hablamos de lo que pasa con las canteras y con las graveras, pues podéis ver que prácticamente no tiene ningún sentido el entrar en una discusión de si las canteras emiten un poco más de CO2 o un poco menos las graveras, porque realmente en los datos que nosotros hemos manejado hay una gran variabilidad de resultados, que, es decir, graveras que producen con más CO2 que canteras, y por otro lado estamos hablando de 200 gramos por tonelada, que comparado con luego el impacto del transporte al cliente, pues algo completamente irrelevante. Yo diría que no tiene ningún sentido a día de hoy entrar en una competición de si son mejores las canteras o son más neutras las graveras, desde mi punto de vista. Aquí podéis ver la distribución de las emisiones por tipo de explotación, ya no entro en ello, pero por una reflexión que creo que es esencial, porque claro, lo primero y una de la principal misión de esta hoja de ruta es poner en marcha a todas las empresas del sector. Y claro, si alguno conoce los datos que ahora enseñaré de otro tipo de productos de construcción, pueden decir, bueno, pero si es que si hay productos como puede ser el cemento, que tiene 600 kilos de CO2 por tonelada, nosotros que estamos en 4,7, pues tampoco tenemos que hacer nada. Y claro, eso es un error, yo os diría que dramático, o sería un error dramático para todos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe multiplicar. Y si multiplicamos 4,7 kilos de CO2 por tonelada por 3.078 millones de toneladas de áridos suministrados en la Unión Europea en el año 21, incluyendo la UEPG, incluyendo Unión Europea, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio, pues haciendo esa multiplicación estamos en 14,5 millones de toneladas de CO2 equivalente por año, lo que supone el 0,35% de las emisiones de la Unión Europea, de acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente. Es decir, que pasamos de pensar que no emitimos a que, visto todos juntos, somos tan emisores como puede ser el sector de la cal. Un poquito menos, pero parecido. Y que sepáis, los que no lo sabéis, pues que el sector de la cal está ahora mismo sometido a ETS. Entonces, el pensar de que como emitimos poco no hay que hacer nada, pues se puede volver como un boomerang y nos pueden colocar en una situación realmente compleja. Entonces, nuestra responsabilidad es actuar. Y no solo por esto que os acabo de contar, sino por otra cuestión que voy a explicar ahora. Por otro lado, hay que ponerlo todo en contexto. Dado que nuestra industria suministra a cada ciudadano europeo una media de 5,8 toneladas de áridos por año, estamos diciendo que por cada habitante europeo estamos emitiendo 27,3 kilos de CO2 por año. Claro, ¿esto qué es? ¿Mucho o poco? Pues depende. Depende de cómo lo veamos. Puede parecer mucho, pero si yo soy un francés y me quiero ir de viaje a París, de París a Bruselas en avión, en ese único viaje de ida estoy emitiendo 69 kilogramos de CO2. Si voy en coche estoy en 59, si es de gasolina, y si es diésel de 52. Es decir, que de alguna manera estamos suministrando una materia prima estratégica e esencial por unas emisiones que es verdad que existen, que es verdad que debemos reducir, pero que comparados con actos banales de la vida diaria de cualquiera,
fijar el consumo ciudadano de aparatos eléctricos y electrónicos por hogar es 940 kilos de CO2 por año, es decir, 3.333% superior a lo que emitimos nosotros para ese mismo ciudadano, ¿no? O un smartphone que consume 95 kilos de CO2 por unidad, más 247% durante su producción, más luego toda su vida útil. Pero una cosa muy importante también para los productores de áridos, porque nosotros producimos 3.000 millones de toneladas, no para nosotros, sino para nuestros clientes. Y ahora mismo, cualquiera que sepa y esté informado sabe que hay una gran presión sobre nuestros sectores clientes. Hormigones, prefabricados, morteros, mezclas asfálticas, etc. Entonces, yo siempre, el otro día explicándolo a la Junta Directiva de la Federación de Áridos, nosotros, aunque solo sea por el puro egoísmo de conservar nuestro mercado, si el 55% de los áridos, grosso modo 50-55, se mezcla con cemento para hacer lo que acabo de decir, hormigones, morteros y prefabricados, pues realmente debemos ayudar a nuestros clientes, fabricantes de mortero, de prefabricados y de hormigón, a defender su producto. ¿Y cómo les podemos ayudar? Pues yo digo que nosotros somos un diluyente natural del CO2 del hormigón. Es decir, cogemos, fijaros aquí que tenemos el cemento con datos de Cemburó de 674 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, lo metemos en un metro cúbico de hormigón donde la gran mayoría son áridos, como todos sabéis, y conseguimos un hormigón estructural pues del orden de 120 kilogramos por tonelada. Eso gracias a la dilución de los áridos. Claro, si consiguiéramos que los áridos fueran cero, pues estaríamos contribuyendo a defender nuestro producto de nuestro cliente. Si nuestro cliente muere porque las políticas de cambio climático terminan condenando a productos que se supone que emiten más CO2 que otros, pues entonces estaremos perdiendo una cuota de mercado esencial y perderemos el 50% del mercado. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad como productores de áridos, o sea, aquí no hay yo soy áridos y el otro que es mi cliente que se apañe, aquí vamos todos en el mismo barco y nosotros que tenemos un potencial de mejora muy bueno, pues debemos exprimirlo todo lo que podamos. ¿Cómo? Aquí viene la gran cuestión. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra contribución? ¿Qué necesitamos de las políticas públicas? Etcétera. Bueno, pues esto es lo que la guía intenta responder en la segunda parte del documento. Nosotros hemos cogido un enfoque en esta guía aplicado con los componentes básicos de la minería climáticamente inteligente del Banco Mundial. Los hemos adaptado, hemos hecho una adaptación porque no se ajustaban exactamente al caso de los áridos y realmente en una primera batida hemos encontrado que podemos tener más de 100 líneas de actuación. No voy a entrar en todas, pero voy a leer los titulares. Por un lado, la reducción de la huella de CO2 de los áridos en la fase de producción, distribución y vida útil. Primero. Segundo, y ahí hay 14 medidas, la contribución a la distribución y uso de una energía más verde, descarbonización de la electricidad y de los combustibles. Porque en esta guía mezclamos lo que podemos hacer nosotros de puertas adentro y cómo nuestros materiales contribuyen a reducir la huella de CO2 y a conseguir la neutralidad climática de la sociedad europea en 2050. Y los dos papeles son igualmente importantes. Sin áridos, esta mañana hemos tenido una reunión con la directora general de Industria y PYME del Ministerio y un compañero nuestro de la CAL decía, es que hay un ejemplo que digo yo siempre, que él ha sacado, y es que podemos tener los generadores eólicos más bonitos y más avanzados del mundo, pero si no tenemos hormigón para hacer las bases y los cimientos, pues estarán todos los molinos más desarrollados del mundo tirados en el suelo. Entonces nosotros tenemos un papel muy importante en este tema de descarbonización de electricidad y de los combustibles. Por otro lado, tenemos un rol esencial en la contribución a la prevención y adaptación de los efectos del cambio climático, reconocido por todo el mundo, menos por algún colectivo que realmente está fuera del mundo. Luego tenemos una herramienta muy poderosa
en nuestra actividad normal, que es el fomento de la rehabilitación y de la biodiversidad para intentar lograr un impacto neto positivo adaptado al cambio climático y a su vez con el apoyo de gestión medioambiental y ecoinnovación. Otra contribución esencial es el mantenimiento de la economía circular en funcionamiento por dos vías. Una, por la durabilidad de los productos para que no haya que reciclarlos, y otra, para darle una segunda vida a los materiales, a los residuos de construcción y demolición o las escorias procedentes de procesos industriales. Luego tenemos otro vector muy importante de aplicación de digitalización y nuevas tecnologías a la gestión y a la eficiencia de nuestros procesos. O sea, no estamos solo hablando de cambiar la flota de equipos por equipos eléctricos, estamos hablando de que se pueden hacer muchas cosas, algunas de poco recurso económico, otras de más, pero realmente tenemos muchas bazas que jugar. También la contribución a la transición ecológica y, por otro lado, el fomento de la I+D+I de la industria de áridos. Solo para vuestra información, pues un miembro de la FDA, en este caso ANEFA, está ahora mismo liderando dos proyectos europeos, uno de los cuales tiene la mitad de su objetivo es la reducción de la huella ambiental de las materias primas minerales. En la guía, aquí no lo voy a explicar porque no tiene ningún sentido, para cada uno de estos temas están las acciones listadas, ¿de acuerdo? Y veis que en el centro aquí, pues por ejemplo, proyectar las nuevas explotaciones tomando en consideración emisiones de CO2 para minimizarlas desde la fase de diseño, pues esto ¿quién lo hace? Las empresas de áridos, pero hay acciones de todos los colores, las que hacemos nosotros solos, las que tenemos que hacer en colaboración con proveedores, las que tienen que hacer las asociaciones o universidades y centros tecnológicos o administraciones públicas, ONGs o industrias clientes o lo que sea. Entonces, yo en este caso lo que os recomiendo a todos es descargar la guía, ver lo que tenéis y lo que no tenéis, lo que podéis hacer y lo que no podéis hacer y empezar a planificar el futuro. Y voy a poner un ejemplo evidente. Lo que no podemos, porque la mayoría de nuestras empresas son pymes, y es más, me atrevería a decir que incluso las multinacionales a escala española a la hora de invertir, pues tienen muchas limitaciones, por lo tanto, les vale perfectamente lo que digo. A la hora de empezar a comprar equipos, imaginad que tenéis que renovar un dumper, pues puede que hasta ahora haya habido parámetros como el precio u otros que eran decisivos en la contratación, en la compra. Hoy en día ya tenéis que estar pensando que un criterio imprescindible son las bajas emisiones, mientras no haya dúmperes eléctricos o de hidrógeno o de lo que sea, o la eficiencia energética. O sea, hoy en día, en 2024, comprarte un dumper que resulta que en algún momento te puedes ver obligado a cambiar abruptamente con el resto de tus equipos porque no te has preocupado de las emisiones, pues yo digo que ahora mismo debería, o sea, lo que yo haría si yo fuera un director de cantera es cogerme esta lista, ver lo que me aplica, lo que no, y lo que tengo que tener en cartera para ir planificando inversiones de aquí a 2050. Nosotros ahora mismo, los distintos elementos que he comentado antes, incluso alguno más, como puede haber la contribución al ahorro energético en vida útil de edificios, o el sumidero de carbono mediante la gestión de la biodiversidad, o el sumidero de carbono por recarbonatación de algunas rocas y contribución al hormigón, que esto también hay que ver quién se lo apunta, porque esto lo que no podemos hacer es que nos lo apuntemos todos, y yo soy partidario, y esto es una opinión puramente personal, de que se lo debe apuntar a quien más falta le haga. Es decir, nosotros con 5 kilos, menos de 5 kilos, pues no tenemos por qué pelearnos por apuntarnos la recarbonatación, cuando hay otras materias primas que están implicadas, como o otros productos, como puede ser el cemento o el hormigón, que sí que se lo tienen que aplicar. Entonces, lo que no podemos es aplicarnos todos lo mismo y hacer, entre comillas, una cuenta de la vieja. En todos estos aspectos veis que interacción con otros grupos, normalmente estas interacciones pues pueden ir, por supuesto, siempre el líder es la industria, las asociaciones hacemos de acompañamiento, podemos hacer de engarce con clientes y proveedores,
y con la administración y con las universidades, pero el liderazgo tiene que partir de la industria. Aquí hemos cuantificado intuitivamente la situación en 2023 y lo que está clarísimo es que la situación en 2050 es que tenemos que haber cumplido con todos los objetivos. Como os decía antes, nosotros tenemos una gran falta de conocimiento todavía para poder, como hacen otros sectores que son mucho más intensivos en CO2, en emisiones, pues que tienen perfectamente aquilatado que el uso de tal tecnología les produce un tanto por ciento muy preciso de reducciones. Nosotros ahora mismo esa información está muy dispersa en estudios poco conocidos, poco fiables, y hemos preferido esperar. Mi convencimiento es que nosotros, si partimos de esta gráfica de la situación actual, que podemos decir que ahora hacemos el índice 100 2023, pues yo creo que aplicando distintas tecnologías tenemos un gran potencial de llegar al cero, y aplicando otras tecnologías y otras actividades que podemos llevar a cabo, podemos llegar a tener una huella de CO2 negativa, es decir, que podemos llegar a controlar perfectamente nuestras emisiones, incluso a contribuir en positivo al balance global de CO2, ¿de acuerdo? Pero esto, como digo y como pone en la diapositiva, es una estimación que hay que seguir investigando y cuantificando, y mi ambición es en 2026 poder ponerle números a esta gráfica. Muy importante también es que necesitamos de las políticas públicas un apoyo importante. ¿Por qué? Primero, somos una industria de pequeñas y medianas empresas, igual que muchas, igual que la mayoría. Entonces, no nos pueden colgar en las espaldas, y lo tenemos que explicar. De hecho, esta mañana lo estábamos explicando en el ministerio a la directora. No nos podemos poner en nuestras espaldas el arreglar nosotros el universo. Es decir, si resulta que en 2050 el suministro eléctrico de red no está 100% descarbonizado, no nos pueden pedir a nosotros que lo hayamos descarbonizado. No somos los actores que tenemos que llevar eso a cabo. Podemos implantar renovables in situ, podemos hacer cosas, pero hay otras que están fuera de nuestras capacidades. Otro ejemplo, si resulta que no hay una tecnología de camiones disponible en 2050 100% neutros, pues nosotros no los vamos a inventar. Es decir, si los grandes fabricantes de camiones no son capaces de ponerlos en el mercado, uno, a un coste asumible, dos, que es muy importante, pues nosotros no se nos puede pedir un milagro. Lo que sí que se nos puede pedir es que si las tecnologías están disponibles, nosotros planifiquemos con inteligencia para poder llegar a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros creemos que las necesidades políticas, no entraré en el detalle, van por la línea de cooperación con administraciones públicas para explicar las maneras que necesitamos y las políticas que necesitamos para poder evolucionar hacia el objetivo común. Tenemos que reclamar políticas estructurales sólidas y a largo plazo. Por ejemplo, no puede ser que te pongan como objetivo 2050 neutralidad climática y de pronto, porque se le ha ocurrido a alguien, no, ahora lo adelantamos a 2040. Este verano hemos tenido una encuesta para esto. Vamos a ver, yo me vais a perdonar que lo diga crudamente, pero como el papel lo aguanta todo, podemos decir que éramos neutros climáticamente hace 5 años, porque puestos a decir tonterías podemos decir las que queramos. Pero a la hora de la verdad, lo que no puedes poner son objetivos imposibles, cambiarlos todo el tiempo, porque las empresas necesitáis una estabilidad de planificación. O sea, no puedes planificar inversiones a 2050 y de pronto que te adelanten 10 años los objetivos, porque tú no tienes capacidad financiera para rectificar, ¿no? Por otro lado, para nosotros es muy importante defender que todo esto preserve la competitividad y el empleo en Europa. Y esto no es un tema menor. Y luego la disponibilidad y asequibilidad de tecnologías neutras en emisiones. Y también la neutralidad tecnológica, que ese es otro tema en el que no quiero entrar, pero que es muy, muy importante. Entonces, por poner un ejemplo, alguna vez vas a hablar con un responsable político y te dice, no, si ya hay dumpers de hidrógeno. Y dices, sí, hombre, hay uno que es un prototipo, que hay una foto de lejos, que tampoco sé si está generado por 3D o realmente real,
no está disponible en el mercado y no conocemos ni su precio. O sea, para mí eso no es una disponibilidad de tecnología. Una disponibilidad de tecnología es cuando yo llame al fabricante habitual de dumperes y le diga, oye, yo quiero un dumper de hidrógeno, tráemelo. Y me diga, sí, lo tengo. Lo tengo y lo puedes pagar. Entonces, eso es una disponibilidad de tecnología, no que es que hay uno en un no sé qué sitio del universo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos aquí un detalle que no voy a leer, pero políticas transversales, políticas de productos de construcción, que también hay mucho aquí que cortar, políticas específicas sobre áridos, políticas de infraestructuras, políticas públicas de sensibilización. Antes hablábamos de la distancia de transporte y la huella de CO2, lo que no podemos es a la vez querer ser neutros, pero a la vez mandar las explotaciones, como decía antes, al quinto pino, porque realmente tenemos que explicarle a la sociedad que nosotros estamos cerca del público y del cliente para minimizar, entre otras cosas, los impactos. Políticas tecnológicas y políticas económicas y financieras. ¿De acuerdo? Y luego aquí en la guía damos, en la hoja de ruta damos recomendaciones. Primero, qué es lo que tiene que hacer internamente Aggregate Europe para ayudar a la industria europea, cómo son las interacciones con los comités, task force y grupos de trabajo de Aggregate Europe, porque aquí esto es un tema tan sumamente transversal. Fijaros que cuelga del comité económico, este task force que presido yo, y sin embargo tiene interacciones transversales con todo el mundo. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos que establecer una relación de colaboración y sinergias con clientes, otras industrias extractivas, otros sectores, proveedores y dentro de la propia industria de los áridos. Luego tenemos que poder medir la evolución y por eso hay un mini capítulo de KPIs. Y luego hay recomendaciones, tanto para las asociaciones de áridos, pensar la UEPG le tiene que decir a sus miembros, oye, tienes que arrancar este proceso y tienes que hacer cosas. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo y de hecho la primera recomendación de la UEPG es traduce la guía y distribúyela y explícala. Y luego recomendaciones a las empresas y explotaciones, porque al final, si las empresas y explotaciones piensan o llegan a pensar que esto no va con ellos, pues realmente están cometiendo un error importante. Me quedan 5 minutos. Nosotros, fijaros, esta es la otra gráfica que no tiene datos, a propósito, o sea, no es que se nos hayan olvidado, pero digamos que nosotros hemos hecho ya una primera fase de progreso individual inercial. ¿Por qué? Porque los equipos de 2023 son mucho más eficientes que los equipos de 1990. Por lo tanto, hemos progresado lentamente en positivo, digamos, sin hacer nada. Ahora, en 2023, nos ponemos en marcha. Es verdad que hay empresas que ya han empezado, pero hay muchas empresas que todavía no han empezado. Tenemos que empezar a tomar medidas. De la tercera fase esperamos que haya ya un despliegue de tecnologías que nos lleve a hacer un progreso más acentuado en la década 30-40 y del 40-50 tendremos que caer a plomo hasta el cero neto o incluso en positivo. Pero fijaros lo que os digo, este verano pues nos estaban ya metiendo nuevos elementos intermedios de reducción de un 43% de emisiones para el 2030, un 60% para el 35%, por lo tanto, es posible que estos puntos intermedios de aquí de la gráfica nos los terminen acotando políticamente y ahí podemos tener un problema serio. Y ya para acabar, dos diapos de conclusiones. Esta es la primera hoja de ruta de neutralidad climática para áridos que existe en el mundo. Tenemos unas bajas emisiones de carbono por tonelada, pero un gran volumen producido. Por otro lado, somos un producto esencial para la mitigación y adaptación climática de la Unión Europea y para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Podemos llegar a conducir haciendo una buena gestión a un balance global positivo de CO2. Por otro lado, al ser una industria de pymes, para alcanzar el cero neto en 2050 dependemos de 3 puntos a mi modo de ver muy importantes: políticas estructurales sólidas y a largo plazo que preserven la competitividad y el empleo, disponibilidad y asequibilidad de tecnologías neutras en emisiones,
y colaboración, sinergias y unidad de acción con todos, con toda la cadena de valor, con nuestros proveedores, etcétera. Pero lo importante es que tenemos que empezar ya, porque no quisiera verme en 2, 3, 4 años con el ojo de Sauron de la Comisión Europea apuntando al sector y poniéndole las cosas todavía más difíciles. Y por lo tanto, o empezamos o luego tendremos que lamentarlo. Entonces, yo soy partidario siempre de ir por delante en lugar de a la inversa. Los próximos pasos a raíz de la publicación era ser traducido por los miembros de la UEPG. De hecho, ya existe en inglés, existe en español, se está traduciendo al holandés y al francés. Es probable que haya una próxima versión alemana. Yo ya lo he presentado en el GAIN a los áridos del mundo. La semana que viene me voy a Bélgica a presentárselo a los belgas. Se lo he presentado a los suizos, austríacos y alemanes en otra reunión, a los suecos en la asamblea de UEPG, y estamos intentando llegar a todas partes. Y por otro lado, hemos metido este asunto en nuestra acción de lobby en todos los niveles. Y el siguiente paso que vamos a hacer en Aggregate Europe, a la espera de hacer la revisión del 2026 de esta hoja de ruta, es una guía de gestión eficiente de la energía en las explotaciones de áridos, que espero que esté preparada para junio del año que viene. Aquí tenéis, pero ya os digo que en la web de aridos.info tenéis la posibilidad de descargar la hoja de ruta. También aquí tenéis unos QRs para poder descargarla. Y yo por mi parte, nada más, perdonadme que me haya pasado unos pocos minutos, empezamos 5 minutos después y ya quedó a vuestra.